Bien, ya conversamos de inmediato con nuestro invitado, César Augusto Fuentes, PhD, profesor y además director de maestría en gestión pública de SAN. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. En esta edición 54 de la CADE, en Paracas, una vez más, se abordarán, además el título o el lema, ¿no es cierto?, Desafío 2016 y el tema de la oportunidad. ¿Cuál es el plus de esta edición 54? Bueno, hay varios plus, ¿no? Uno es, tenemos dos expresidentes, el presidente Calderón y el presidente Piñera llegando a Lima, que creo que van a dar su visión de lo que es una reforma de Estado. Y a diferencia de otros CADE, también hay un enfoque en el largo plazo, ¿no? Fundamentalmente lo que son los temas de educación, salud, infraestructura, seguridad, que son los que afectan cotidianamente al ciudadano de a pie en el Perú. Corrupción. Y el tema de corrupción es un tema también crítico. Son temas que, como le decía, afectan fundamentalmente al ciudadano y es lo que creo que marca la distancia entre el ciudadano y el Estado. Y justamente es una cosa bienvenida, que por lo general era un foro mucho más pequeño, asociado a los problemas de la industria, asociados a problemas regulatorios. Hoy día creo que el empresariado y el sector público están dando un paso más adelante en estos temas de gran envergadura. Qué bueno. Y además hay un tema interesante que me lo mencionaba, ¿no es cierto, señor Fuentes? Y es que vamos a ver en esta CADE indicadores, ¿no? El tema sincerar prácticamente, ¿no es cierto? Una serie de hechos, de cifras especialmente. Cuénteme. Así es. Lo que pasa es que el Estado fundamentalmente se maneja con el criterio de lo que se llama indicadores de gasto. Quiere decir, si usted ve el presupuesto, se dice cuánto se gastó un 10, 20, 30%. Eso se llaman indicadores de insumo, de gasto. Lo que se está buscando ahora es tratar lo que se llaman indicadores de resultado, es decir, qué es lo que vamos a obtener una vez que tengamos el gasto en función pública o el gasto en el sector privado, y es lo que justamente va a presentar el ministro Zavala, que son indicadores de un balance scorecard o un comando o mando de indicadores que nos va a decir dónde estamos hoy día y a dónde queremos llegar. Esos son los que se llaman indicadores de resultado, que ya nos dicen ahora no solamente lo que gastamos, sino la meta que queremos lograr. Y lo óptimo, que todavía no lo tenemos, pero lo óptimo es lo que se llama indicadores de impacto, es decir, qué es lo que quisiéramos. Y para ponerle un ejemplo, tenemos por ejemplo el gasto por niño en educación. Ese es un indicador de insumo, nos dice cuánto gastamos en el niño. Un resultado es si ese gasto mejoró su capacidad, por ejemplo, lectora, su capacidad analítica o matemática. Ese es el resultado. Y el impacto sería, ese niño ha mejorado sus competencias, o ha mejorado su ingreso, o ha mejorado sus competencias en general, sería ya el impacto de largo plazo. Lo que queremos extraordinario, ¿no? Lo que queríamos apuntar, y es lo que se busca justamente cuando se mide, es ver en la primera dimensión, que es lo que hacemos generalmente en el Estado y en el sector público, es indicadores de insumos, avanzar en lo que son indicadores de resultado, y lo más ambicioso ya son indicadores de impacto. Claro, qué bueno. Bueno, y además que esta es una plataforma, ¿no es cierto?, importante de cara al Bicentenario. Va a presentar este gobierno, entiendo que más de la mitad de los ministros van a exponer sus planes de trabajo, de desarrollo de cara al Bicentenario también. Y no solamente es un tema para ejecutivos, sino que lo pueda entender el país, conocerlo. Así es. Yo creo que es interesante y sería también un foro interesante para que el sector privado también diga. Por lo general tenemos una demanda para lo que es el sector público, ¿no? Se le exige, y con razón, reformas en lo que es educación, salud, en lo que es infraestructura y seguridad, pero también hay un tema de agenda que es interesante, que también el sector privado comience a avanzar en temas, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa, también indicadores, por ejemplo, de temas, por ejemplo, de contrataciones. Hoy día el tema ambiental también es un tema crítico, que no solamente lo tiene que manejar el sector público, sino también el sector privado. Por ejemplo, lo que se llama la huella de carbono, ¿no? Cosas que podría tranquilamente manejar el sector privado. O también temas, ¿no es cierto?, de acceso al crédito, acceso al mercado de capitales o transparencia de las instituciones, que es lo que hoy se llama gobierno corporativo. O sea, hay mucho por hacer. ¿Y las APPs? Las APPs es un tema interesante donde se trabajan tanto el sector público como el sector privado. Yo creo que se ha avanzado bastante, hay una experiencia interesante en APPs, y es un tema que es a veces difícil de explicar para la ciudadanía, pero interesante. Pero da resultados, ¿no? Ha dado resultados. Todavía no como se quisiera. No como se quisiera, porque también exige, la APP es un mecanismo de financiamiento, pero detrás de eso hay un tema de gestión, y donde justamente fallamos en general en el Estado peruano y en la sociedad peruana es un tema de gestión. Pero del lado de la gestión pública. De gestión pública, sí es cierto. O sea, que ahí la modernización del Estado es fundamental, ¿no? La modernización es la pata que nos falta, y eso lo estamos viendo pues en varios temas. Tenemos los recursos, y eso es lo que ha pasado.
No tenemos extraordinaria cantidad de recursos, pero sí tenemos recursos. Lo que nos falta es capacidad de gestión y decisión en muchos de los temas del Estado. Bueno, se dan una serie de cambios de medidas, ¿no? Se están anunciando, por ejemplo, acortar distancias, los trámites, los tiempos, este paquete que se anunció. Entiendo que busca ser parte de este proceso de modernización del Estado en el que estamos estancados, creo. Sí, y además creo lo que señalaba es que también en el sector público tiene que el Estado y el gobierno en particular tomar un poco más de riesgos con respecto a creer más en el ciudadano, ¿no? Lo que vemos hoy día, ¿no? Pero ello pasa por hablar. Imagínese usted cómo empoderamos a un ciudadano mal pagado, subempleado, sin derechos laborales, donde en realidad no se invierte en el capital humano, ¿no? Y en el que no confiamos también, ¿no? Por eso cuando uno tiene que hacer un trámite en una comisaría, en un hospital, pues la infinidad de papeles, documentos, chequeos que tenemos que hacer. En otros países, y eso creo que es comenzar a trabajar esta relación con el ciudadano, hay los temas de declaraciones juradas, hay los temas donde yo confío y buenamente creo que mi ciudadano me está diciendo la verdad. Es un cambio de cultura en el Perú que poco a poco tenemos que hacer para reducir también los costos de seguimiento y de control. Claro, hay documentos o trámites que copias y copias y copias. Así es. Le decía María Zavala el otro día, te cuesta muchas veces 100 soles y el ciudadano pues probablemente eso le haga falta para cubrir su día a día. Y el otro tema tiene que ver también con que se busca rapidez, ¿no? Así es. ¿Cómo se enfoca esta necesidad, no solo de cara al Bicentenario, sino, digamos, a lo que espera la ciudadanía del país? Claro, lo que el ciudadano quiere fundamentalmente es un Estado más eficiente. Hoy día, y aquí creo que tenemos que tener una visión un poco de largo plazo, el Estado en los últimos 20 o 25 años se ha orientado fundamentalmente a lo que es cobertura de servicios, ¿no? Por ejemplo, si uno ve hoy día cobertura en lo que es educación, en lo que es salud, estamos avanzando en términos de 90, 100% en casi todo el país, que es una buena noticia. Lo que es deficiente es que la calidad de esa salud, de esa educación, de esa infraestructura es muy deficiente. Y la próxima, no solamente esa administración, sino las siguientes, tienen que atender justamente el tema de calidad. El tema de calidad es fundamental y porque eso nos da también un tema de credibilidad con respecto al ciudadano, ¿no? Pero la calidad del servicio, exactamente. El principal dador de servicios es el Estado. Así es, no solamente es el que da los servicios, que también tiene una función de brindar servicios, sino también es el que regula y supervisa. Entonces, hay temas, por ejemplo, que a veces se ha avanzado, por ejemplo, en cobertura telefónica, que es una buena noticia. El tema es muchas veces la calidad de servicios. No, se ha el monopolio se dijo hace muchos años, felizmente. También es eso, o también, ¿no es cierto?, se ha avanzado en los temas, por ejemplo, de cobertura en Internet. Falta todavía mucho en términos de cobertura de hogares, pero también ya tenemos una buena cantidad de gente con móviles. ¿Qué problema tenemos? Es, ¿no es cierto?, el retraso, por ejemplo, en la calidad, el ancho de banda. Esos son temas que tienen que ir mejorando en términos de Bueno, ello habla directamente del tema del centralismo, ¿no? Y de cómo el tema de la descentralización también es un desafío, ¿no? Es un desafío y ya tenemos, y es un tema hoy día también para evaluar, tenemos ya casi 15 años desde que se inició este proceso. Y ahí creo que en suma, yo creo que hay sumas y restas, es positivo porque hemos empoderado a las regiones, pero sin la capacidad de gestión y control, que es lo que justamente reclama la ciudadanía. La ciudadanía reclama control, efectivamente. Así como se busca retomar el nivel de confianza, confiar en el ciudadano espera confiar en sus autoridades también. Por eso le planteaba antes el tema de la corrupción, ¿no? Y ello pasa por un análisis de diversos aspectos, como por ejemplo la política, ¿no? Como por ejemplo fortalecer nuestros sistemas democráticos, políticos a nivel de partidos y otros temas. Volviendo un poco al aspecto empresarial y ejecutivo, hoy tenemos la ponencia en la primera jornada de estas tres, estará el expresidente mexicano, me decía. Sí, va a estar el expresidente Calderón. El presidente Calderón ha tenido una destacada labor cuando fue presidente de México. Él ha trabajado también temas que hoy día nos atañen, que es temas de modernización del Estado. México está, diríamos, algunos pasos más adelante que Perú en esos temas. Aún cuando le tocó violencia, ¿no? Le tocó mucha violencia y hasta ahora, ¿no? El tema, y hay un tema que lamentablemente compartimos con México, es este tema del narcotráfico. Allá la dimensión es mucho más grande, es mucho más compleja la relación y mucho más violenta. Por suerte en el Perú no tenemos los niveles que ha llegado a México, que es un tema todavía hoy, un tema pendiente en el caso mexicano, pero sí ha habido también por el otro lado en el caso de México temas de mejora y de modernización que todavía faltan en el Estado peruano. En la edición que acabamos de tener de APEC estuvo marcada la presencia de las elecciones de Estados Unidos en esta CADE. Así es. En este CADE creo que Perú, como diríamos, no sabemos efectivamente qué es lo que va a hacer la administración Trump. Una cosa es
el candidato efectivamente ha dicho palabras muy duras contra lo que es el comercio y contra la migración, que afectaría directamente a América Latina, ¿no? El tema del TPP que Perú ha suscrito, pero todavía no sabemos efectivamente qué es lo que va a hacer. Veremos qué pasa entonces, una expectativa interesante en relación a esta edición de la CADE, ¿no es cierto? 3 días de esta jornada, arranca hoy, termina el día viernes y hoy está la ponencia del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Así es. El señor Zavala y también el señor Rodríguez Pastor de Intercorp. Bien, gracias a nuestro invitado César Augusto Fuentes, él es director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN. Gracias. Muchas gracias. Información en vivo, nos informa.